noches, mis queridos hermanos. Es un gozo poder estar nuevamente aquí con ustedes. Sí, voy a pedirles, mis queridos hermanos, que prepararon nuestros corazones para la meditación de la palabra de Dios. Dice: alaben su nombre con corro, con adufe y arpa, a él canten. Meditemos, hermanos. Amén. Así vamos a empezar con nuestro primer canto de esta noche. Gloria, gloria, número 15. Gloria, gloria, número 15. Vamos a entonar todas las estrofas de este hermoso himno. Sí, vamos a continuar con una oración con nuestro pastor. Hermanos, buenas noches, Señor los bendiga. Vamos a venir al trono de gracia en oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí reunidos, Señor, para poder llevar a cabo, Señor, esta grabación, para que ese servicio que se va a llevar a cabo, Señor, sea para honra y gloria tuya. Te ruego, Señor, por cada hermano, hermana que ha de ver este servicio, Señor, y ha de participar en él. Que tú les bendigas, Señor, que sus vidas espirituales puedan seguir avanzando, Señor, que cada uno de nosotros podamos crecer en ti, Señor, y ese desarrollo espiritual pueda ser notable en nuestras vidas. Te rogamos también por aquellos que aún no son salvos, Señor, que tu Santo Espíritu abra sus corazones, puedan ver su condición de pecado, Señor, y puedan proceder al arrepentimiento y a la fe en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, porque podemos estar aquí en esta noche y poder grabar estos servicios. En Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Así vamos a entonar nuestro segundo himno de esta noche. Solamente en Cristo, número 585. Solamente en Cristo, número 585. Vamos a entonar las 5 estrofas de este hermoso himno. Nombre dado a los hombres.
Sí, les voy a pedir, mis queridos hermanos, que abramos nuestras Biblias al libro de Jeremías, capítulo 44, y vamos a leer los versículos 20 al 30. Nuevamente, si por favor pueden abrir sus Biblias en el libro de Jeremías y acompañarme en la lectura de la palabra de Dios. Nuevamente, Jeremías 44, de los versículos 20 al 30. Y la palabra de Dios dice así: Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el vulgo que le había respondido esto diciendo: ¿No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el sahumerio que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrir más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habías hecho. Por tanto, vuestra tierra fue en asolamiento y en espanto y en maldición hasta no quedar morador como hoy. Porque ofrecisteis sahumerios y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: Oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en la tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Vosotros y vuestras mujeres proferisteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: Cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer sahumerios a la reina del cielo, y de derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto, por boca de ningún hombre judío, diciendo: Vive el Señor Jehová. He aquí que yo velo sobre ellos para mal, y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a cuchillo y de hambre, hasta que perezcan del todo. Y los que escaparen del cuchillo volverán de tierra de Egipto a tierra de Judá, pocos hombres. Sabrán pues todas las reliquias de Judá que han entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os visito, para que sepáis que de cierto permanezcan mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová: He aquí que yo entrego a Faraón Opra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su alma, como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo, y que buscaba su alma. Y esa es palabra de Dios. Sí, nuevamente le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor, que va a tener el verso de memoria. Amén, hermanos, continuamos con el Salmo 19, estamos ahora en el versículo 10 también. Salmo 19, versículo 10, estamos memorizando ahí la palabra de Dios y vamos a comenzar con el versículo 10 y luego nos vamos a unir con los demás versículos. Como vemos ahí, la primera palabra es deseables, muy importante lo que este versículo nos dice. Entonces empieza el Salmo 19, 10 y la primera palabra es deseables. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la
que destila del panal. Salmo 19, versículo 10. Es importante siempre repetir la referencia, dónde está, porque muchas veces se nos olvida y necesitamos sacar el versículo. ¿Y dónde dice esto? Muchas personas dicen, ¿dónde se encuentra eso? Dice, en la Biblia. Pero ¿dónde en la Biblia? No saben dónde en la Biblia. Así que es muy importante memorizar la referencia al versículo que hemos memorizado. Una vez más, Salmo 19:10. ¿Cómo da comienzo, hermanos? Deseables. Una vez más, todos juntos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Salmo 19:10. Ahora los vamos a poner en su contexto, dando comienzo en el versículo 7. Dice así, Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son todos verdad, todos justos. Muy bien, hermanos, sigamos ese para la siguiente semana. And in the English version, we are now memorizing Psalm 19 and verse 7. It's important to memorize God's word. So beginning at verse 10 to 9, this is what it says. Psalm 19:10 says, more to be desired. Now, what's the key word? It's important to be able to recite it. You say, what is the first word? More. So you begin, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than the honey and the honeycomb. Now let's put them all together, beginning at verse 7, and it says, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. So memorize God's word. It will guide you, lead you, comfort you. And again, there's no better place to be than to be in God's will. Now, how do we find God's will? The way to find God's will is through His revealed word. And as you obey His word, He will lead you to the circumstances of life. So that's why it says that they are to be desired more than pure gold. So, memorize God's word. Así que es importante que memoricemos la palabra de Dios, porque como nos dice aquí el salmista, más deseables son que el oro y el oro afinado, porque la palabra del Señor nos guía, nos dirige. Y una vez más, ¿cómo llegamos a conocer la voluntad de Dios? Solamente una manera de conocer la voluntad de Dios es a través de conocer su palabra. Ella le guiará, le confortará, le sostendrá. Y recuerde que la palabra de Dios nos lleva a conocer su voluntad, al obedecerla. Luego al obedecerla, Dios nos abre las puertas por medio de las circunstancias de la vida. Así que vamos adelante, hermanos, memorizando la palabra de Dios. Gracias. Amén. Así, mis queridos hermanos, le vamos a regresar el tiempo a nuestro pastor, que va a tener las acciones de gracias y peticiones. Amén, hermanos, una vez más, buenas noches. Hay mucho por lo cual estar agradecidos. Realmente Dios es bueno en gran manera y nos abre las puertas, nos guía, nos dirige, como acabo de decir, en cuanto al versículo de memoria. Dios es bueno en gran manera y quiero comenzar en esta noche dando gracias a Dios por abrirnos la puerta para poder iniciar la escuelita de nuevo. Es una bendición lo que el Señor ha hecho, realmente nos ha provisto por medio de las leyes que acaban de pasarse para una escuela del tamaño de la nuestra. Y no solamente eso, pero Dios nos ha provisto ahora un nuevo lugar para poder tener la escuelita de una manera más cómoda, y queremos agradecer al Señor por abrirnos las puertas para tener la escuelita Christian Academy aquí en la iglesia. Así que en el edificio de la iglesia estaremos teniendo aquí la escuela, ya que hay amplio lugar y tenemos muchas facilidades para tenerlo. Así que en esta noche quiero agradecer al Señor por su misericordia, porque este ministerio es del Señor, no es mío, es del Señor. El Señor solamente nos ha dado la oportunidad de poder abrir este ministerio, así que damos gracias al Señor por proveer este nuevo lugar donde podamos venir y hospedar
a la escuelita Christian Academy por el siguiente tiempo que el Señor nos dé de poder estar acá. Así que estamos muy agradecidos con el Señor por sus misericordias en abrir este lugar. También quiero darle gracias al Señor por los hermanos y hermanas que han estado trabajando diligentemente aquí en el edificio de la iglesia, renovando el departamento de la escuela bíblica dominical, poniendo nuevos pisos, pintándolo y haciendo las reparaciones necesarias. Y queremos dar gracias por cada hermano y hermana que ha estado trabajando en ese proyecto. Así que Dios es bueno en gran manera para con cada uno de nosotros, y gracias a Dios que nos ha guardado y podemos empezar un nuevo mes en este año, y que el Señor nos siga dando la gracia y siga abriendo las puertas para que podamos continuar llevando a cabo este ministerio. Muy bien, hermanos, hay otros hermanos que tienen otras acciones de gracias, así que les voy a dar el tiempo para que podamos escuchar las acciones de gracias de los demás hermanos. Gracias. I'm thankful for being here. Bueno, solo darle gracias a Dios por todo lo bueno que es con nosotros, y gracias porque nos tiene vivos, nos tiene con salud, aunque sea a veces parcialmente, pero podemos ver que su mano siempre está obrando en cada uno de nosotros. Así que gracias por sus oraciones, a todos aquellos que oran. Gracias. Estoy agradecida al Señor por todas las bendiciones que Él derrama a diario sobre mi vida. Le doy las gracias por poder venir a la iglesia en este día y cada domingo que me deja venir. Le doy las gracias al Señor porque aún su palabra puede ser predicada por medio de internet, y estoy agradecida por eso y por todos los hermanos que ayudan a que esto se lleve a cabo. Y gracias por el pastor y hermana Cintia, que siempre están al frente también llevando a cabo estos servicios. Gracias, hermanos. Yo le quiero dar gracias a Dios por la iglesia, más que nada por los servicios que hay. Estoy muy agradecido con el Señor porque he estado trabajando y nos ha mantenido ocupados, y le doy gracias a Dios también por mis hijos que han estado apoyándome para venir a la iglesia también, y también le quiero dar gracias a Dios por cada uno de los hermanos que vienen a ayudar los domingos, que están dispuestos a servir como mujeres. Le doy gracias a Dios por eso y por cada uno de los hermanos que vienen a la iglesia. Bueno, hermanos, vamos a tener unas peticiones, vamos a venir en oración en esta noche, y tenemos unas peticiones por las cuales deseamos orar y venir ante la presencia de nuestro Señor. Vamos a venir en oración, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más por tu cuidado y misericordia para con nosotros. Padre, venimos ante ti, sobre todo, Señor, con ese espíritu de actitud, de gratitud por las misericordias que tienes para con nosotros. Gracias te doy, Padre, por mis hermanos y hermanas que están trabajando en el edificio. Te ruego, Señor, que tú sigas con ellos, los sigas guiando, dirigiendo, y que puedan seguir trabajando en unidad, que nos sigas ayudando a hacer testimonio aquí a la First Baptist Church, Señor, y que ellos puedan ver el amor que tenemos para contigo al cuidar de esas facilidades, Señor. Te ruego, Padre, por la protección de mis hermanos y hermanas al venir y trabajar, Señor, y estar, Señor, llevando a cabo este proyecto. También te imploramos, Señor, que sigas obrando con nosotros a seguir implementando los protocolos que tenemos que implementar para la escuelita, síguenos ayudando, Señor, a poder llevar a este ministerio de una manera que te trae a ti la honra y la gloria, Señor. Y te imploramos que sigas obrando en la vida de cada estudiante que estará asistiendo a la escuelita Christian Academy, por cada familia ahí representada, Señor, que tú los puedas ayudar, guiar y dirigir, Señor, podamos ver fruto en sus vidas espirituales para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Te pido por cada hermano, hermana, monitor, supervisor que estará ayudando, Señor, que tú nos des la gracia y sabiduría para poder hacer una obra, Señor, que trae a ti la honra y la gloria. También, Señor, en esta noche recordamos a los hermanos que están padeciendo persecución durante este tiempo de crisis que estamos teniendo en nuestro estado y en nuestra nación, Señor. Por aquellos hermanos, Señor, que están padeciendo porque han abierto la iglesia, Señor, se están congregando, y las ciudades los están, Señor, llevando a corte, les están haciendo juicio, y les están, Señor, realmente en cierta manera dando una persecución que ha comenzado. Señor, pido que tú los ayudes, los guardes, los protejas, Señor, y Padre, puedas darles la gracia delante de los jueces, y que, Padre, muy pronto todas las iglesias se puedan abrir, Señor, y podamos tener de nuevo la habilidad de poder regresar, Señor. Y te ruego por cada hermano, hermana de cada iglesia, Señor, de nuestra iglesia, que hagas un avivamiento espiritual, Señor, en la vida de cada uno, para que, Señor, podamos apreciar el tiempo de tener este templo abierto, Señor, que los hermanos, hermanas puedan venir. Y te rogamos también, Señor, por la salvación de muchos, Señor. También te rogamos, Padre, en esta noche por el joven Edwin, Señor, que necesita
tu mano de sanidad. Te pido por su madre, que debe ser una decisión bastante fuerte, Señor, de seguirle dando, Señor, una operación que necesita, que va a ser también bastante riesgosa, Señor. Padre, tú sabes la decisión que esta dama debe de tomar, Señor. Te ruego por ella que tú la ayudes, Señor, a tomar una decisión que, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad. Tú la fortalezcas. Es algo bastante difícil, Señor, especialmente cuando se trata de un ser querido que puede fallecer por la decisión que uno hace. Te ruego, Señor, que tú la ayudes y la sostengas a esta dama, Señor, y a su hermano que está pidiendo oración por ella. Que tú los guardes y los dirijas. También te damos gracias, Señor, por el hermano Pelletier. Te rogamos por él, que tú sigas poniendo tu mano de sanidad sobre su cuerpo, Señor, y que muy pronto pueda ser recuperado, Señor, y pueda vencer este virus, Señor, y lo podamos ver de nuevo de regreso ministrando en Hamilton Square Baptist Church. Gracias a ti por su esposa, que tú la has guardado, Señor, de este virus, y que ya está bien la hermana, Señor, y está libre de este virus. Gracias por ello, Señor. Te seguimos implorando también por los demás hermanos y hermanas, Señor, que están padeciendo diferentes enfermedades, Señor, que tú sigas con ellos. Te ruego por mi hermano Leonel, que sigas tocando su cuerpo, Señor, le sigas dando su sanidad y lo uses en gran manera. Gracias por nuestra hermana Ileana y por la recuperación que le estás dando, Señor. Te seguimos implorando por ella, sigas guiando, protegiendo y bendiciéndole de su sanidad. Te rogamos por Quique, Señor, que tú pongas su mano de sanidad sobre él también, Señor, y muy pronto le podamos ver aquí en nuestro medio, Señor. Y por su esposa, sosténla y guárdala, y por sus hijos allá en México, Señor, que tú puedas poner tu mano de sanidad sobre ellos también, Señor, y muy pronto podamos escuchar, Señor, que han tenido ya tu sanidad y están ya recuperados de este virus también, Señor. Gracias te damos, Señor, por tus muchas misericordias. Guarda tu pueblo, Señor, y ayúdanos a ser fieles a ti. Te ruego, Señor, por aquellos que se han apartado de tus caminos, Señor, que puedan arrepentirse y volverse a ti, Señor, y poder buscar tu rostro. Gracias, Señor, por tus misericordias. En Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a tener las bienvenidas y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, por su misericordia que Dios tiene para con nosotros, en guardarnos, guiarnos y dirigirnos. Así que cada uno de ustedes sean bienvenidos a esta programación de esta noche. Dios les bendiga y que los servicios que se llevan a cabo estén bendiciendo su alma. Así que donde quiera que nos estén viendo, sea aquí localmente, en otras partes del estado de la Nación Unida o fuera del país, el Señor los bendiga y bienvenidos, y gusto de que poderles ministrar de esta manera en el servicio de la Iglesia Bautista Fundamental Buenas Nuevas aquí de San Carlos, California. Muy bien, hermanos, vamos ahora a tener nuestras ofrendas, y como siempre les he leído esta parte de la sección de la palabra de Dios, que esté claramente cimentada en nuestra mente. Es decir, la palabra del Señor al preparar nuestro corazón para dar nuestras ofrendas. Recuerde, la Biblia dice claramente que Dios ama al dador alegre. ¿Y por qué damos con alegría? Porque estamos confiando en las promesas del Señor, como está aquí escrito. Dice en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Así que, de acuerdo a la fe que tienes, lo que Dios ha proveído, puedes dar para la obra de Dios. Y nos dice una vez más, 2 Corintios 9:6-7, esto pero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Muy bien, hermanos, vamos dando con alegría y vamos a consagrar sus ofrendas al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más por tu misericordia. Gracias te damos, Padre, por el dador alegre. Señor, te pido por cada hermano, hermana, que tú puedas bendecirles, Señor, al dar, y puedan ver, Señor, tu mano proveedora en sus vidas a diario, para que esta obra pueda seguir llevándose a cabo. Señor, ayúdanos a ayudar a nuestros misioneros también, y ayudar, Señor, a aquellos que están en necesidad. Gracias por tus muchas bendiciones. En Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Sí, le vamos a dar tiempo a nuestro pastor, que va a tener el estudio de esta. Muy bien, hermanos, entonces vimos la semana pasada que otras evidencias de que la iglesia no va a estar en la tribulación. Era, pastor, ¿por qué tanta insistencia en eso? Porque, hermanos, es muy importante que estemos preparados. El creyente no solamente debe creer, pero debe saber lo que cree y por qué lo cree. Muy bien, entonces vimos la semana pasada que
que la iglesia por su naturaleza no puede pasar por la tribulación. ¿Por qué? Bueno, ya vimos claramente, esas evidencias son claras. Recuerden, su pensar debe ser bíblico. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestras mentes para que estemos en claridad caminando y tengamos esa esperanza gloriosa de la eminente venida de nuestro Señor a raptar su amada iglesia. Así que, primeramente vimos entonces que la iglesia no va a pasar por la tribulación porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Vimos que Cristo es el esposo de la iglesia. Vimos entonces que la iglesia es el objeto de su amor. Vimos también que la iglesia es la rama de la cual Cristo es la raíz y el tronco. Luego vimos también que la iglesia es el edificio del cual Cristo es el fundamento y la piedra angular. Entonces, ¿qué aprendemos con cada una de estas cosas que vimos la semana pasada? Bueno, vimos que como la iglesia de Cristo estamos unidos a Cristo, es lo que estamos viendo. Cada de estas referencias, ya les di referencias bíblicas la semana pasada, entonces vemos que como la iglesia de Cristo estamos unidos a Cristo. Ahora somos uno en Cristo, estamos en una unión estrecha con Cristo. Por eso me encanta lo que Pablo dice claramente: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Es una unión bien estrecha. Estamos unidos, somos el cuerpo de Cristo. Es como la cabeza tiene que tener el cuerpo, está unido al cuerpo. No puede haber una cabeza sin el cuerpo. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. Es bien básico y bien clara esta enseñanza y por lo tanto hay que tenerla en nuestra mente con toda claridad. Así que vemos entonces que la iglesia no puede pasar por la tribulación porque estaría sujeta a la ira, estaría sujeta al juicio y a la indignación que caracterizan a este periodo. Y debido a su unidad con Cristo, Él también estaría sujeto a la misma indignación, y esto no puede ser así, como ya vimos la semana pasada, de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17, ese versículo es precioso, dice: en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos, y esta palabra que sigue es muy importante, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces vemos que Cristo no puede ser llevado otra vez a juicio. Cristo ha dado el pago completo y perfecto por su iglesia, por lo tanto la iglesia ha sido perfeccionada y librada de todo juicio. Y lo vimos la semana pasada también. Así que vamos a comenzar, hermanos, y vamos a ver en esta noche, quiero comenzar esta otra miniserie sobre esto, porque estos estudios se llaman los estudios de la escatología. La palabra escatología quiere decir el estudio de las cosas que han de venir, y conecta con lo que hemos estado hablando sobre la profecía que se ha cumplido. Entonces, todas las profecías que se han cumplido nos señalan que puede ser que la venida del Señor es inminente. Ahora es muy importante que entendamos esto, y vamos a ver esto durante este estudio una vez más. He estado repitiendo esa palabra eminente, y al final de esos estudios quiero que usted sepa bien y esté bien plantado y nadie lo pueda desviar de lo que usted cree, porque usted está firmemente plantado en la palabra de Dios. Y también en esos momentos de crisis que nos estamos viendo, trae consuelo a nuestro corazón, como veremos. Si no estamos esperando la venida de Cristo, su eminente venida, algunos enseñan, hay otras dos posiciones o tres posiciones en cuanto a esto, que la iglesia va a pasar por la mitad de la tribulación, y hay la posición que se llama el rapto en el medio de la tribulación. Hay la otra posición que se llama el rapto al final de la tribulación, y hay otra, después la voy a repetir, pero estas son las dos principales. Pero ninguna de esas realmente tiene sentido cuando la comparamos a lo que las Escrituras nos están diciendo. Muy bien, entonces voy a comenzar en esta noche con 7 razones bíblicas para creer en el rapto de la iglesia antes de la tribulación. 7 razones bíblicas para creer en el rapto de la iglesia antes de la tribulación. Y vuelvo a repetir,
La razón por la cual estamos estudiando este tema es que yo creo en el eminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi posición bíblica. Yo creo en el eminente retorno de nuestro Señor Jesucristo a raptar a su amada iglesia. La segunda razón es porque como creyentes debemos de saber lo que creemos y por qué lo creemos. Por lo tanto, debemos tener el mismo espíritu de los creyentes en la iglesia de Berea, de quienes fue dicho: y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, y estas cosas eran así. Eso es lo que ustedes debemos estar haciendo. Así que saque su Biblia y vamos a escudriñar si estas cosas son así. Porque una vez más, Cristo Jesús nos dijo claramente: y conocerás la verdad, y la verdad que os hará libres. Y también en las escrituras dice el Señor Jesucristo: tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Entonces, al conocer la palabra de Dios y dejarla que esté en nuestros corazones, va a tener estos efectos en nosotros. La verdad nos libera. ¿Y la verdad nos libera para qué? ¿Cuál es la verdadera libertad? La verdadera libertad es poder hacer lo que es correcto. En otras palabras, la verdadera libertad es poder vivir en santidad. Y así estamos nosotros preparados, esperando la eminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, así que veamos pues 7 razones bíblicas, las cuales nos muestran sin ningún lugar a duda que el rapto de la iglesia se llevará a cabo antes del periodo de la tribulación. Cuando digo tribulación es con T mayúscula, que el Señor dijo que tendríamos tribulación en este mundo. Dice: en el mundo tendréis tribulación, T minúscula. Todos pasamos diferentes tribulaciones. Vivimos aquí en este mundo, el diablo nos ataca, la carne nos ataca, el mundo nos ataca, pero la tribulación que viene, la Biblia dice que no va a haber otra como esta. No ha habido una antes, ni habrá una como esta que viene. Y vimos las razones por las cuales la tribulación va a llevarse a cabo. Entonces vamos a ver ahora 7 razones. Voy a empezar con la primera en esta noche. Y vamos a ver esto. Entonces, la primera razón es que la tenemos en la clara revelación del bosquejo del libro del Apocalipsis. ¿Quiere saber cómo está dividido el libro del Apocalipsis? Un libro precioso, nos da la introducción, léalo. Este libro debe ser leído por nosotros como creyentes para estar al día y vayamos creciendo en nuestra fe en Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Abra su Biblia, si la marca, márquela por algo. Aquí el capítulo 1, versículo 19 nos da el bosquejo del libro de la Revelación, o también conocido como el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 1:19 dice así: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Son 3 cosas, una vez más. Escribe las cosas que, hermanos, que has visto. Esto es tiempo pasado. Y las que son, tiempo presente. Y las que han de ser después de estas, tiempo futuro. Vamos a ver aquí las cosas que has visto. ¿A qué está hablando aquí? Bueno, aquí en el sentido de comunicar o expresar por medio de escribir la experiencia que Juan ha tenido de ver a nuestro Señor Jesucristo glorificado. Es algo precioso en este primer capítulo del libro del Apocalipsis, y lo vemos ahí claramente en ese versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria, imperio, para siempre, jamás. Amén. Entonces, aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo glorificado. Muy importante. Entonces vemos aquí que esas son las cosas que han pasado. Entonces vemos aquí que capítulo 1 nos está hablando de lo cual era ya historia. Aquí nos ha hablado de la muerte, sepultura, resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que se nos describe en el capítulo 1 del libro de la Revelación, las cosas que has visto. Entonces, pasado. Y luego viene con la segunda parte, y las cosas que son. Eso habla del tiempo presente.
el mensaje de Cristo a las 7 iglesias locales que están en los capítulos 2 al 3. A esas 7 iglesias, las cuales son los diferentes también periodos de la iglesia que habrían de venir. La palabra iglesia en estos capítulos se menciona 19 veces. Capítulo 2, capítulo 3, la palabra iglesia se menciona ¿cuántas veces, hermanos? Se menciona 19 veces. En griego, eclesia, un pueblo llamado y juntado para un propósito. Y vemos aquí entonces que vemos las 7 iglesias. Y esas 7 iglesias fueron iglesias locales, como vemos en el capítulo 2. Y empieza y escribe al ángel. Puedo cambiar la palabra ángel por la palabra pastor, porque la palabra ángel, ángelo, en el griego significa mensajero. Entonces Dios ha puesto un pastor en cada iglesia. Entonces aquí está hablando de iglesias locales, está hablando de la era de la gracia. Entonces ese es el tiempo que estamos viviendo ahorita, ese es el tiempo presente, y vemos las 7 iglesias. ¿Okay? Entonces vemos aquí, dice, en Éfeso, un lugar específico, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Entonces es bien obvio que aquí en el tiempo presente está hablando de qué, de la iglesia. La iglesia está aún sobre la tierra. Recuerde, la iglesia dio comienzo en el día de Pentecostés y tendrá su propósito y su fin para el cual Dios la llamó y la ha salvado una vez que el rapto tome lugar, y eso es todo lo que será la iglesia. Los demás son los santos de Dios que serán salvos o que fueron salvos antes de la iglesia, y los que han sido y los que serán salvos después del rapto. Sigamos adelante. Vemos claramente que al presente entonces estamos en esa era. Una vez más, ¿cuántas veces se menciona la palabra iglesia en el capítulo 2 y 3, hermanos, de la Revelación? Se menciona 19 veces. Ahora, hago hincapié en esto porque es muy importante que entendamos que la palabra de Dios nos habla con toda claridad en cuanto a esos aspectos, para que usted no esté confuso. Entonces vamos a ver que es interesante ver lo siguiente, hermanos. Es interesante ver que en los capítulos 4 al capítulo 17, la palabra iglesia ya no se menciona, con la única excepción en el capítulo 22, 16, donde dice que el libro fue escrito para dar testimonio a la iglesia, para que la iglesia esté preparada, conozca, predique la palabra del Señor y dé a entender los tiempos que han de venir. Entonces, una vez más, capítulo 1, las cosas que has visto, versículo 19, nos habla del pasado, y las cosas que son, nos habla del presente. Y vemos entonces que, una vez más, en los capítulos 2 al capítulo 3, note, eso es bien importante también. La frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, 7 veces aparece esta frase. Ahora, lo puede buscar en su Biblia y lo puede ver. En los capítulos 2 al 3, la frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ocurre 7 veces. Luego la frase vuelve a ocurrir de nuevo. Ahora note, es bien interesante, ¿okay? Dios no desperdicia tinta. Dios nos habla con claridad. Abra su Biblia, por favor, ahí en el capítulo 13 y versículo 9. Libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 9. Note cómo se vuelve a repetir la frase aquí. Y note, esto es bien interesante. Apocalipsis 13, 9 dice, aparece de nuevo esta frase, pero sin la palabra, ¿qué, hermanos? Iglesia. Note, aparece sin la palabra iglesia. Note, Apocalipsis 13, 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué pasó en los capítulos 2 y 3? ¿Qué decía? Una vez más, el capítulo 2 y 3 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 13, versículo 9, ya la frase iglesia ya no aparece, simplemente dice, si alguno tiene oído, oiga. ¿Y por qué razón ya no aparece? La razón es porque la iglesia ya no está sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. Entonces el capítulo 13 está durante el periodo de la tribulación y la iglesia ya no aparece, por eso no hay necesidad de que el Señor dijera y a la iglesia, porque la iglesia ya no está sobre la tierra. Ahora, en la tribulación, Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 22, Dios trata de nuevo con Israel, siendo que el programa de la iglesia ya ha concluido. Entonces, notemos esto, que es bien importante.
Una vez más, capítulo 4 a capítulo 22, la iglesia ya no se menciona porque el plan de Dios para la iglesia ya se ha concluido. Ahora Dios vuelve a tratar con Israel. Ahora Dios va a tratar con el pueblo israelita. ¿No? Y eso es bien claro, lo podemos ver aquí. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 7. ¿De qué nos habla Apocalipsis capítulo 7? Nos habla de uno de los grandes avivamientos que va a haber durante la tribulación. Durante la tribulación van a haber muchas gentes, como dice ahí, pueblos y naciones, quienes no habían escuchado del Evangelio, y Dios va a levantar un grupo de 144,000 evangelistas. ¿Y de qué naciones vienen estos? Solamente de una nación. Dice, son judíos. Dice, de las 12 tribus de Israel van a salir estos 144,000 judíos evangelistas a quienes Dios va a usar para que prediquen el evangelio del reino. Por aquellas personas que lleguen a ser salvas, que jamás habían escuchado del evangelio y lo van a escuchar durante la tribulación, lleguen a ser salvos, pero van a ser parte del reino de Dios. Ahora ellos van a ser los invitados a la boda, porque solamente aquellos que fueron salvos durante el periodo de la iglesia son la iglesia. Ahora ellos van a ser santos que han sido salvos durante la tribulación, pero no son parte de la iglesia. ¿Y quiénes los van a evangelizar? Los 144,000 evangelistas de la nación israelita. 144,000 judíos evangelistas van a llevar a cabo, van a predicar el evangelio durante el periodo de la tribulación. ¿Por qué? Porque el periodo de la tribulación tiene que ver con Israel, que es el propósito principal. Luego vemos a Apocalipsis 11, también nos habla de esto. 2 testigos quienes son judíos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque vemos claramente, hay varias opiniones en cuanto a esto, quiénes van a ser estos 2. Pero una cosa sí tenemos de seguro, van a ser judíos. ¿Okay? Algunos intérpretes identifican a los 2 testigos como Moisés y Elías. Otros quienes hicieron milagros parecidos, como se nos habla ahí en Malaquías 4, 5 al 6, o también los comparan con Enoc y Elías, que no vieron la muerte. Así que sea que entonces vemos la mayoría está más que va a ser Moisés y Elías. Pero como vamos a ver una vez más, el tiempo de la tribulación trata con Israel, así que van a ser aquellos 2 testigos con descendencia judía. Y luego vamos a Apocalipsis capítulo 12. En el Apocalipsis capítulo 12 se nos habla de la mujer que huye. Y esta mujer que huye a la ciudad de Petra es Israel, una vez más. Entonces todo eso tiene que ver con Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está sobre la tierra. Ya hemos visto las cosas que has visto, las cosas que son, y ahora vamos a ver el futuro. Y las cosas que han de ser después de estas. Ahora, Juan, muy importante, y las cosas que han de ser después de estas. Así que vemos aquí que estar por, o sea, van a venir, que han de estar por, o sea, están por venir. Aquí en el sentido de estar, venir de una manera inminente, que ocurrirán pronto en el futuro. Las cosas que han de ser una vez que el periodo de la iglesia deje de ser. O sea, todo el contenido futurístico que aún está por acontecer. Entonces, capítulo 4 al capítulo 22 del libro del Apocalipsis es el futuro, es lo que está por venir, lo que se llama el estudio de la escatología. Muy bien, entonces vamos a ver qué es la primera cosa que está por venir y que es lo siguiente en el calendario de Dios, queridos hermanos y queridas hermanas y oyentes que nos están viendo. El siguiente evento en el calendario de Dios es el rapto de la iglesia, como lo vemos ahí en Apocalipsis 4. Es interesante cómo empieza Apocalipsis 4. Note, Juan aquí es llevado, es raptado. Y eso es lo que va a pasar a la iglesia una vez que termine esta era de la iglesia. Note lo que dice capítulo 4, versículo 1. Después de esas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de ¿qué? Como de trompeta, que hablaba conmigo, diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Gloria a Dios. Juan es raptado al cielo. Y note, es el mismo lenguaje que usa Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4.
En 1 Tesalonicenses capítulo 4, ahora hay su Biblia, por favor. Note lo que dice el apóstol Pablo. 1 de Tesalonicenses y el capítulo 4, dando comienzo en el versículo 13, dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, note, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Luego regresaremos a ese capítulo y estaremos viendo algunas cosas concernientes a este capítulo. Entonces vamos a ver que el futuro y las cosas que han de ser después de esto, el rapto de la iglesia, capítulo 4 y capítulo 5, vemos ahí a Juan raptado al cielo. Y luego vamos a ver el periodo de la tribulación. Entonces ya después que la iglesia es quitada, viene el periodo de la tribulación, el cual se nos empieza a explicar ahí con los 6 sellos, y luego vamos a ver las trompetas, y luego las tazas que siguen, Apocalipsis 6 al 19. Entonces vemos ahí el periodo de la tribulación. Después del rapto viene el periodo de la tribulación. Y luego en el capítulo 20 del Apocalipsis se nos habla de ese periodo glorioso, el periodo del milenio, cuando nuestro Señor Jesucristo estará reinando. Aquellos que fueron salvos durante la tribulación van a entrar a este periodo, y va a ser un periodo de 1000 años literales, donde el Señor estará reinando. Y nosotros con Él estaremos reinando, y la paz de Dios también estará sobre este mundo, y va a ser un periodo glorioso. Pero van a nacer también gentes que van a necesitar ser salvas, porque los que entraron en la tribulación aún no tenían, los que van a entrar al reino milenial aún no tienen su cuerpo glorificado. Entonces tendrán que tener, van a tener hijos, y esos hijos que nazcan van a ser salvos, van a necesitar que ser salvos. Y muchos de ellos no van a llegar a ser salvos, como lo veremos cuando lleguemos a ese periodo. Y luego finalmente el capítulo 21 al 22, los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que nos espera un tiempo glorioso, hermanos. El futuro para el creyente es algo glorioso. Y luego la siguiente semana veremos las otras razones por las cuales nosotros estamos convencidos bíblicamente que la iglesia no estará aquí durante el periodo de la tribulación. Entonces, para concluir en esta noche, ¿estás seguro de ir al cielo? ¿Has recibido a Cristo como tu único y verdadero Salvador personal? Tú no te quieres quedar. Si estás en esta noche escuchando este mensaje, ven a Cristo. La palabra del Señor es bien clara. Cristo te ama, Él te quiere salvar. ¿Cómo nos preparamos para la venida de Cristo? Recuerda, Dios ha hablado y nos ha dado las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué son buenas nuevas de salvación? Porque la Biblia nos dice con toda claridad que todos nacemos en pecado. Dice la Biblia claramente ahí en Romanos capítulo 3 y el versículo 10, dice ahí: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Y luego en el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado te separa de Dios, el pecado te condena, el pecado te manda al infierno. Y si la trompeta fuese a sonar hoy y tú no estás en Cristo, has de ser dejado. ¿Y qué va a pasar contigo? Bueno, en Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra del Señor es bien clara. Romanos 6, 23 dice: disculpen, porque la paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación. Eso significa que tú serás separado de la presencia de Dios para siempre jamás, como lo dice el libro del Apocalipsis. Ahí en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 14 y 15, la palabra del Señor es bien clave, es bien clara, disculpen, dice así:
y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Y qué va a pasar cuando estés en el lago de fuego? Bueno, el capítulo 20, versículo 10 lo dice claramente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ya te dije dos cosas: naciste en pecado, y si mueres en tu pecado, lo único que te espera es el infierno y un futuro infernal. Pero no tiene que ser así, porque la Biblia es bien clara. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5 y el versículo 8, la palabra del Señor es bien clara y dice así: mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra clave ahí es por. En lugar tuyo y en lugar mío, Cristo fue a la cruz del Calvario para pagar por todos nuestros pecados. Solamente Él te puede dar el perdón de tus pecados. Solamente Él puede salvar tu alma y prepararte para ir al cielo. ¿Y cómo viene esto a ser posible? Al creer. La Biblia es bien clara. Ahí en Juan capítulo 1 y el versículo 12, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice la palabra del Señor con toda claridad lo siguiente. Dice: mas a todos los que recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Querido creyente, querido oyente, solamente Dios te puede hacer un cristiano. Yo no te puedo hacer cristiano, tus padres no te pueden hacer cristiano, tú no te puedes hacer un cristiano, solo Dios te puede hacer un cristiano. ¿Y cuándo es que tú llegas a ser un cristiano? El día que tú crees. Y vamos a, como dice aquí en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice en adelante, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que hoy ven a Cristo. Él te ama, Él desea salvar tu alma. Amén, hermanos. Entonces vamos ahora a concluir y vamos a orar. Así que, querido hermano, querida hermana, es muy importante. Vamos a predicar el Evangelio. Creemos que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación. Vamos a predicar el Evangelio. Y tú que no has creído, hoy ven a Cristo. Hoy en esta noche dice: Señor, yo sé que soy un gran pecador, pero he escuchado esas buenas noticias. Y yo sé que tu Hijo es un gran Salvador y hoy lo acepto como mi Salvador personal. Así que hoy ven a Cristo. Hoy pon tu fe y confianza en Cristo como tu único y verdadero Salvador personal. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias por estar con nosotros. Te pido, Padre, que bendigas Señor, este servicio y la predicación de tu palabra, que nos ayudes a caminar y a ser fieles en ti, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado divino Salvador. Amén. Bien, hermanos, como de costumbre, nos despedimos con ese hermoso versículo en Judas, capítulo 1, versículos 24 al 25. Judas 1, 24 al 25. Dice así la palabra de nuestro Señor. Judas 1, 24 al 25 dice así: aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentados delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Pasen buenas noches.